Elementos estructurales. Por definición, un elemento estructural es un elemento finito que integra las ecuaciones de equilibrio y compatibilidad reducidas de la ingeniería estructural. Por ejemplo, elementos como un resorte que tiene fuerzas de tracción y compresión, pero no tiene ni momento ni corte. Bielas, lo mismo. Membranas, que son elementos planos que tienen fuerzas de tracción y compresión en dos direcciones, pero no tienen ni momento ni corte. Vigas, placas y cáscaras. Los resortes y bielas se emplean, por ejemplo, para la simulación de la longitud libre de anclajes, como esta barra negra acá, columnas, puntales y tensores. Solo se conectan en la malla en sus nodos extremos. O sea, esto está conectado a la malla aquí y aquí, pero no está conectado a ninguno de todos estos nodos que están acá en el medio. Un resorte típico aparece así y conecta a un nodo interior con el borde de la malla, o sea, con un punto fijo. Mientras que una biela, como cualquiera de estas negras que está aquí, conecta dos nodos cualesquiera interiores, pero siempre dos. Los datos de entrada son la rigidez axial, la resistencia máxima y residual, el espaciamiento normal al plano en los modelos 2D y la carga de activación, o sea, hay una carga inicial que puede ser, por ejemplo, para producir el comportamiento, por ejemplo, de un anclaje pretensado. La curva carga-desplazamiento más simple que puede reproducirse es la que está mostrada acá y tiene todos los parámetros de materiales indicados. Después tenemos membranas. Las membranas ya son en modelo 2D líneas y en modelo 3D planos o superficies curvas que son útiles para la longitud fija de anclajes o para la modelización de geosintéticos. Es muy parecida a la línea negra anterior, tiene un nodo aquí, tiene un nodo aquí, pero está conectada a la malla no solo en sus nodos extremos, sino también en todos los nodos intermedios está conectada a la malla. Por eso, por ejemplo, estas membranas que están acá representando anclajes pueden reproducir la carga, esta es la carga normal N de este elemento, que es una reproducción de la carga normal que tendría un anclaje ubicado ahí. También tiene como dato de entrada la rigidez axial y la resistencia última. En 2D solo en una dirección, porque es una línea, pero en 3D esto puede tener una superficie cualquiera, así que tiene resistencia última en dos direcciones principales. En general, estas membranas funcionan, por ejemplo, a tracción y están muy bien reproducidas con un modelo elemental. Pero a veces queremos que las membranas funcionen en una cierta posición deformada, por ejemplo esta, en la cual el modelo inicial antes de la deformación daba aquí tres líneas amarillas rectas. Con la cinemática de pequeños desplazamientos, las tres líneas amarillas rectas de la membrana no pueden reproducir lo que aquí se ve, no se puede reproducir el efecto que se genera por el funcionamiento de la membrana en posición deformada. Para reproducir esto hay que salir de la cinemática de las pequeñas deformaciones y recurrir a mecanismos en los cuales las ecuaciones se integren de elementos finitos en posición deformada. Por ejemplo, en Plaxis está la opción Updated Mesh, que esencialmente lo que hace es mueve la posición del nodo en función del desplazamiento que se calculó en etapas anteriores. Vigas, placas y cáscaras. Aquí estamos hablando de elementos con rigidez a flexión, como por ejemplo este que aquí está sombreado en negro y que muestra un diagrama envolvente de momentos flexores inducido por la excavación que aquí está dibujada en el fondo. Entonces tenemos como datos de entrada la rigidez axial, la rigidez a flexión, esto en dos direcciones para modelos 3D y en la mayor parte de los casos estos son elementos de Mittling, de manera que la rigidez al corte queda definida
por la relación entre la rigidez axial y la rigidez a flexión. Aquí hay que tener cuidado porque la rigidez al corte esta asume que es una sección rectangular, asume rectangular. Si esta placa está reproduciendo, por ejemplo, el comportamiento de una tabla estaca, y estoy haciendo una muy rara que nunca vi en ningún catálogo, esta tabla estaca tiene una relación entre EA y EJ muy diferente a la de un rectángulo. Hay que verificar que cuando se está simulando el comportamiento de estructuras como esta, los datos que se introducen reproduzcan adecuadamente también la rigidez al corte, que no es un dato independiente, no es un parámetro independiente de entrada en un modelo de placa o de viga de Mittling. También dato de entrada la resistencia axial a compresión y atracción y la resistencia a flexión, o sea, el momento de plastificación. En realidad se puede introducir todo un diagrama MN de capacidad mecánica de la sección. Las conexiones entre placas pueden liberar grado de libertad. Como las placas tienen rigidez a fricción, entre una placa y la siguiente pueden transmitir momentos. Esto, por ejemplo, se ve acá. Esto no es una única placa, está formado por muchos elementos, sin embargo, sale una línea continua del diagrama de momentos. Liberar grado de libertad es esencialmente articular en 2D o 3D o poner rótulas elastoplásticas, que son secciones donde se admite un momento máximo de plastificación distinto del de la propia placa, y si se supera el momento, bueno, ocurre una plastificación, o sea, un giro plástico concentrado en la rótula. Las interfaces son elementos también unidimensionales que simplemente duplican la cantidad de nodos a lo largo de una línea. Estos nodos tienen matemáticamente la misma posición, pero son nodos diferentes, lo que permite el desplazamiento relativo entre estos benditos nodos duplicados. O sea, puede ocurrir que este nodo vaya para acá y que este vaya para acá, aunque estén en la misma posición. Estas interfaces son muy útiles para reproducir deformaciones localizadas, como por ejemplo las que ocurren aquí. Esto que está aquí es una interfase, todas estas son interfaces. Esta es una deformación localizada. Cuando uno arranca un anclaje no se mueve todo este suelo, solamente se mueve la barra respecto del suelo, y para poder simular ese movimiento hay que recurrir a estas interfaces. También hay interfaces aquí, abajo de fundaciones, y sobre todo estas que están aquí como chiquititas, como saliendo para abajo. Estas interfaces lo que hacen es poner más nodos en la zona que hay de contacto entre una estructura muy rígida como esta fundación y el terreno que hay abajo. Con estas interfaces se mejora la eficiencia numérica del modelo. Los datos de entrada son las propiedades de la propia interfase. En principio son las del material adyacente, pero también se le pueden poner propiedades, cohesión, fricción, propias a la interfase. Entonces, con ellas y luego con un coeficiente de reducción de la interfase, que puede ser uno máximo o uno residual, se puede reproducir el comportamiento mecánico de la interfase, que es esencialmente un elemento degenerado. O sea, lo que debería haber sido, por ejemplo, aquí hay varios elementos dibujados y acá hay otros dos más, todo esto se integra en el espesor ficticio, y este elemento degenerado termina teniendo cohesión, que se reduce para tener una cohesión de la interfaz, podría ser por ejemplo una adherencia, fricción, que se reduce para tener una fricción de la interfaz. En geomecánica, en geotecnia clásica, ahí pondríamos un delta. También resistencia a la tracción. Siempre en las interfaces se pone ángulo de dilatancia 0. Y la rigidez al corte de esta interfaz se calcula con el parámetro de reducción al cuadrado por la rigidez inicial del material con el que la hemos definido. Nu 0.45 para que la interfaz tampoco tenga cambios de volumen importantes cuando es sometida a cambios de presión, y tiene un espesor ficticio que necesitamos porque
para poder definir desplazamientos, a partir de un módulo G, tengo que integrarlo en un cierto espesor ficticio. Este espesor ficticio tiene consecuencias. Vayamos al cálculo del peso de los elementos estructurales. El peso de un elemento placa que ponemos tiene un espesor real, pero en el modelo no tiene espesor. Entonces, cuando en el modelo nosotros hacemos esto, estamos poniendo el peso unitario del suelo por toda esta altura que está color naranja, más el peso que está puesto en una línea de toda la placa, más el peso del suelo que hay arriba. Entonces, al peso que le vamos a incluir en la placa, hay que descontarle el peso que ya está puesto en la malla por los elementos de suelo. Y hay que tener cuidado con esto, porque esto es la realidad y esto es el modelo en un elemento estructural enterrado, pero en este caso, que tenemos, por ejemplo, producimos una excavación, de repente esta parte, el modelo le está asignando peso 0, cuando en realidad tiene el peso del hormigón. De manera que cuando hacemos una excavación en un modelo, lamentablemente, tenemos que cambiar el peso de esto para agregarle a la barrita azul todo el peso que está acá y que ha desaparecido cuando producimos la excavación acá. Esto es solo relevante para suelos muy blandos y problemas de supresión en placas muy anchas. De cualquier manera es bueno mencionarlo. Esta es una de las limitaciones de la diferencia entre el espesor real y el espesor ficticio, y la otra es la de la compresión de las interfaces. La compresión de las interfaces está impuesta por el hecho de que la interfase tiene un espesor virtual compresible que se controla con un parámetro material de sub int en el caso de Plaxis, y entiendo que también en el caso de FLAC. Y la interfase permite al corte un deslizamiento localizado. Esto es bueno. Permite una resistencia al corte más chica en la interfase que en el terreno que la rodea. Una resistencia residual, y no hay problema en tener una resistencia al corte y una resistencia residual, porque como elemento ya está integrado en espesor, esto no induce una dependencia de la malla, y también corta la dilatancia. La interfase también permite despegue, o sea, si yo pongo una interfase, yo puedo separar los dos nodos que están a ambos lados de la interfase y que en realidad comparten la misma coordenada dentro de la malla. Con lo que puedo tener contacto con o sin memoria. Yo puedo separar y hasta que no vuelven a estar tocándose estos dos nodos, no se vuelve a retomar la transmisión de fuerzas normales. Bueno, puedo ponerlo o no, pero miren la consecuencia. Aquí tenemos un modelo de un muro de tierra reforzada que tiene un montón de interfaces, y si nosotros no ponemos las interfaces y reproducimos toda esta secuencia constructiva, nos queda un asentamiento máximo en este punto de 72 centímetros para este caso particular, y solo agregando las interfaces nos queda un desplazamiento máximo de 97 centímetros, a pesar de que R de la interfase es 1, o sea, a pesar de que la interfase no tiene una reducción de la resistencia y rigidez respecto del terreno que la rodea. ¿Quién agregó todos estos centímetros? Es la suma de muchos espesores virtuales de int sometidos a las presiones que se generan cuando se van poniendo las diferentes capas de suelo. La existencia de las interfaces aumentó el asentamiento. Esto debe ser conocido, y aunque no pueda ser evitado, debe ser tenido en cuenta para que sea reportado como resultado del modelo. Otro efecto colateral de los elementos estructurales es que pueden cambiar significativamente los patrones de deformación. Cuando uno pone un elemento estructural con un cierto objetivo, por ejemplo, modelar el comportamiento de una fundación, como está acá, el objetivo lo cumple. Pero si esta fundación está al lado de una excavación, entonces queremos calcular el coeficiente de seguridad, y nos vamos a encontrar que el elemento
estructural este que está acá puesto aquí, esta placa, como es muy resistente en su plano, impide la materialización de un mecanismo de falla realista que podría ser, por ejemplo, uno que pase por aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Por la existencia de esto, que es como si fuera un anclaje embebido, el mecanismo de falla viene, pega la vuelta y tiene que bifurcarse hacia atrás y adelante de la placa. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, se puede poner una interfase aquí de baja resistencia, podría resolver el problema. Podríamos poner acá una placa elastoplástica en la cual la resistencia última a tracción sea muy reducida, porque no nos interesa la tracción horizontal de esta placa para este modelo, o simplemente podemos no poner la placa. Para un cálculo de factor de seguridad de esa excavación, esa placa está restando valor porque está afectando el mecanismo de falla sin mejorar en ningún sentido la capacidad predictiva del modelo. Hay que tener en cuenta comprobaciones imprescindibles cuando se efectúan cálculos en los cuales aparecen elementos estructurales. Los elementos estructurales los hay de muchísimos tipos, cada uno diseñado para un fin específico, no todos sirven para todo. Como elemento probatorio, tomo el ejercicio canónico de los cursos de elementos finitos que está en el libro Debate de 1996, y acá tenemos muchos elementos finitos tipo viga de 2 nodos, igualmente espaciados. Entonces, como es un elemento de 2 nodos con interpolación lineal, el desplazamiento de cualquier punto dentro del elemento es el desplazamiento del nodo de la izquierda más la coordenada dentro de la longitud del elemento por la diferencia de desplazamientos. Así que si yo tengo que x es igual a L, el desplazamiento es el del nodo de la derecha, y si x es igual a 0, el desplazamiento es un sub 0 correspondiente al nodo de la izquierda. Elemento de 2 nodos. Este elemento, si usamos esta función de interpolación, el giro es la derivada del desplazamiento respecto de x, definición estructural clásica. La derivada de esta función respecto de x es esta. Entonces, ahora que tengo que el giro es 1 menos u0 sobre L, para este problema particular empiezo con este elemento y tengo acá giro 0 porque está empotrado. Como el giro aquí es 0, esto es igual a 0, U1 tiene que ser igual a U0, así que este no puede bajar. Ahora está quieto, y si este no bajó y este no bajó, el giro acá es 0, esto se propaga y toda esta viga sometida a un momento no puede ni desplazarse así como debería hacerlo, ni ningún punto girar. Ha bloqueado. Este bloqueo, o sea, esta enorme rigidez según la cual le aplicamos un momento y no hay ningún desplazamiento, esta enorme rigidez es puramente numérica, no corresponde a la realidad. Es porque el elemento ha sido más elegido para el problema. En el libro Debate está acá la cantidad de elementos necesaria para reproducir la teoría de vigas. Entonces, para poder reproducir la teoría de vigas, en este ejercicio hicieron falta 800 elementos para llegar a este valor. Y estos 100 elementos ya genera elementos que son iguales a la altura de la viga. Así que si yo tengo una viga así, empotrada, y la parto de elementos así de chiquititos, todavía no alcanzo ni el 75% de la deflexión final. O sea, le pongo una carga acá y no alcanzo a medir, a calcular una deflexión que llegue ni siquiera al 75% de la real. El elemento tiene una rigidez numérica mayor que la real, exclusivamente porque hemos elegido un elemento que tenía esta función de interpolación lineal de desplazamiento. ¿Conocemos cuáles son las funciones de interpolación lineales de interpolación de desplazamiento que estamos usando? Probablemente no. Por lo tanto, hacen falta comprobaciones que son imprescindibles. Antes de usar un cierto tipo de elemento hay que conocerlo bien. Esta recomendación puede ahorrarnos muchísimos y muy frecuentes problemas de resultados que terminan en interpretaciones totalmente incorrectas de modelos numéricos.